Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer algo muy importante, muy interesante. Vamos a encontrar experimentalmente el coeficiente de fricción, ¿ya? Para eso yo voy a utilizar mi mota, voy a utilizar también esta cajita que he encontrado, es una caja plastificada, ¿ya? Y vamos a utilizar también esta lijar. Y finalmente voy a tener que hacer mediciones y para eso tengo mi transportador, ¿ya? Bueno, entonces, empecemos. Bien, mira, te voy a poner un ejemplo primero, ¿ya? Tenemos una superficie, vamos a imaginar que esta superficie es madera, y encima de la madera tenemos un bloque que también es de madera, ¿ya? Entonces, ¿cuánto será el coeficiente de fricción cuando nosotros queramos empujar o jalar esta madera? En ese instante, recuerda que va a aparecer una nueva fuerza llamada fricción. Fricción estática antes de que se mueva, ¿no es cierto? Esta fuerza de fricción estática, recuerda que la fórmula es mu estático por la normal. Este es el coeficiente de fricción. ¿Y cómo se encuentra este coeficiente de fricción? Experimentalmente tenemos que encontrar. Por ejemplo, mira, acá yo ya tengo este dato. Cuando es madera sobre madera, este es el caso, madera sobre madera, nuestro coeficiente de fricción es 0,4. ¿Qué pasaba si era hielo sobre hielo? Un bloque de hielo encima de una superficie de hielo. Mira, ¿cuánto es el coeficiente de fricción? 0,1. Es casi insignificativo, ¿no es cierto? Es casi nulo cuando es hielo sobre hielo. Por eso ocurre que cuando tú quieras caminar sobre el hielo, tú vas a empezar a patinar, porque la fricción, el coeficiente de fricción es casi nulo, ¿ya? Entonces, pero lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Mira, nuestro primer caso va a ser el siguiente. Ya tengo mi superficie plana, completamente horizontal, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es ir inclinando nuestra superficie de manera que nuestra mota se empiece a deslizar. En ese instante vamos a medir el ángulo de inclinación, ¿ya? Muy bien, empecemos entonces. Mira, está completamente horizontal y vamos levantando así poco a poco hasta que nuestra mota se empiece a... Ahí se empezó a deslizar. Entonces lo que vamos a hacer es medir el ángulo de inclinación. Mira, vamos a medir el ángulo de inclinación. Ahí está. Y vamos a medir, ¿ya? Muy bien. Vamos a ubicar el ángulo ahí. ¿Cuánto será el ángulo? Felizmente tengo acá mi transportador, miren. A ver, ustedes díganme cuánto es el ángulo. Aproximadamente 25, ¿no es cierto? 25 o 26. 26 le vamos a poner, ¿ya? 26, a ver. 26 aproximadamente, ¿ya? Mi ángulo de inclinación va a ser 26 grados. Y acá se supone que estaba mi mota, ¿no es cierto? Ahí está mi mota. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el diagrama de cuerpo libre para este gráfico. Muy bien, acá tengo el diagrama de cuerpo libre para este caso. Este punto representa a la mota, ¿ya? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Tenemos el peso, la normal, perpendicular a la superficie, ¿cierto? Y la fuerza de fricción que se opone al movimiento, ¿ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, vamos a hacer girar nuestro eje de coordenadas cartesianas. Este va a ser nuestro eje Y, el eje y acá vamos a ubicar nuestro eje X, ¿ya? Muy bien, entonces mira, te das cuenta que la fricción y la normal ya están en los ejes cartesianos. Solamente el peso es el que falta, ¿cierto? Muy bien, entonces lo vamos a descomponer. Pero primero ubiquemos el ángulo. ¿Dónde va este ángulo? Yo te dije siempre que el ángulo se va a ubicar entre la proyección de la normal, ahí está la proyección de la normal, y el peso. Entonces el ángulo va a venir acá, ¿cierto? Muy bien, ahora sí podemos descomponer. Componente en el eje Y. Ahí está la componente en el eje Y. Su componente en el eje X, mira, hasta aquí, su componente en el eje X. Pero ¿a qué va a ser igual esta componente en el eje Y? Va a ser peso coseno de 26.
y en el eje X peso seno de 26 grados, ¿cierto? Como ya hemos decompuesto, entonces eliminamos el peso. Ahora, recuerda que la sumatoria de las fuerzas en el eje X tiene que ser 0, porque el cuerpo está en equilibrio justo antes de que se mueva, ¿no es cierto? Justo en el instante antes de que se mueva, el cuerpo todavía estaba en reposo, estaba en equilibrio, de modo que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0 en el eje X. Dime cuáles son las fuerzas en el eje X. Solamente tengo fricción y esta componente. Y ambas deben de anularse, tiene que ser 0, tienen que anularse. Para que se anulen, tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Entonces, mira, la fuerza de fricción estática tiene que ser igual a el peso seno de 26 grados, ¿cierto? Ese es lo primero. ¿Qué podemos hacer aquí? Mira, recuerda que la fórmula de fuerza de fricción, hace rato te lo coloqué, es igual a el coeficiente de fricción estático por la normal, ¿sí? Seno de 26 grados, ¿ya? No vamos a poder hacer nada más aquí, le vamos a llamar a este ecuación número 1. Ahora, la sumatoria, tú sabes también que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y también tiene que ser igual a 0. ¿Cuántas fuerzas tenemos en el eje Y? Tengo la normal y tengo la componente del peso. Pero ambos deben de anularse y para que se anulen tienen que ser iguales en magnitud, ¿cierto? Entonces tendríamos que la normal es igual a peso coseno de 26, ¿cierto? Y a ver, ¿qué más hacemos aquí? Nada más, a este le vamos a llamar ecuación número 2. Lo que vamos a hacer es unir la ecuación 1 con la 2. N, que es la normal, la vamos a reemplazar aquí, mira. Acá tienes N, ¿no es cierto? Ahí la vamos a reemplazar. Entonces lo que tendríamos, mira, lo que tendríamos sería el coeficiente de fricción por la normal, pero la normal es todo esto. Peso coseno de 26 es igual, seguimos acá, peso seno de 26. ¿Qué pasa con W? Se van a simplificar, ¿no es cierto? Porque va a pasar dividiendo y se va a simplificar. Y coseno de 26, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo seno de 26 sobre coseno de 26, ¿cierto? Muy bien. ¿Y a qué es igual? Esto es una fórmula trigonométrica. Seno sobre coseno, ¿a qué es igual? Tangente. Tangente de 26. Ya tengo mi coeficiente de fricción. Mira, el coeficiente de fricción, ¿a qué es igual? Solamente a la tangente del ángulo, a la tangente del ángulo. ¿Servía de algo el peso? No. ¿Servía de algo la normal? No, no sirve. Es independiente. El coeficiente de fricción que tienes acá también, el coeficiente de fricción es independiente de cuánto masa tenga, cuánto peso tenga. Siempre va a ser el mismo, ¿ya? Solamente depende del ángulo, ¿correcto? Pero esto lo podríamos encontrar fácilmente. Tú agarras tu calculadora, a ver, no sé si se llegue a observar. Se llega a observar, a ver, lo que quiero es tangente, ¿ya? Tangente de 26. ¿Cuánto es? 0,487, logran ver 0,48, redondeando a 2 decimales sería 0,49, ¿no es cierto? 0,49. Entonces, este coeficiente de fricción es 0,49. Este valor tendríamos que escribirlo aquí. Ya hemos encontrado el coeficiente de fricción, ¿ya? Muy bien, pero vamos a hacer ahora el mismo experimento, pero ya no utilizando solamente cartón plastificado. Este es plástico en realidad, plástico sobre plástico. Ahora vamos a reemplazar nuestra superficie. Lo que nosotros vamos a poner es lijar. ¿Ya? ¿Qué pasará con el lijar? ¿Cuánto será? ¿Qué crees tú? ¿Que va a aumentar o va a disminuir el coeficiente de fricción con el lijar? Seguramente va a aumentar, ¿no? ¿Por qué? Porque el lijar es mucho más áspero, ¿no es cierto? Va a haber más agarre, va a haber. Muy bien, vamos a borrar todo esto y continuamos. Muy bien, mira, ahora tenemos este experimento. Ahora hemos cambiado la superficie. Ahora la superficie es lijar, ¿ya? Y vamos a trabajar con mi mota otra vez, que es plástico, ¿ya? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a inclinar, ¿ya? Ahí está horizontal y vamos inclinando de manera que empiece a deslizarse. Y una vez que empieza a deslizarse, lo que vamos a medir es el ángulo. Mira, nada.
Muy bien, ahí. Ya, a ver. Vamos a medir el ángulo. El ángulo vamos a medir. Y aproximadamente ahí está la pendiente. Y ahora mira, vamos a medir nuestro ángulo. ¿Cuánto ha cambiado el ángulo? ¿Cuánto ha cambiado? En el caso anterior el ángulo era igual a 26, ¿no? Ahora mira, ¿cuánto mide el ángulo? 42, 43. ¿No? 42 le vamos a poner, ¿ya? 42 grados, ¿sí? Y mira, esta era la superficie y por aquí estaba nuestra mota, ¿ya? Entonces tendríamos que hacer todo el proceso, pero ya sabes en qué va a quedar. Se va a eliminar el peso con el peso y solamente te va a quedar el coeficiente de fricción estática. Va a ser igual a ¿qué cosa? A la tangente del ángulo, que va a ser tangente de 42. A ver, vamos a encontrar la tangente de 42. Muy bien, a ver, acá está mi calculadora, se había perdido. Tangente de 42. Muy bien, a ver. 0,9. 0,9. Entonces, 0,9. Como habíamos ya nosotros creído, el coeficiente de fricción hemos dicho que va a aumentar. Aquí, 0,9. Mira, date cuenta. ¿Por qué? Porque hay mayor fuerza de oposición a que se desplace nuestra moto. Muy bien, entonces tú vas a hacer otro experimento en tu casa. Ya, nos despedimos.